Hace 5 años se puso en marcha una de las apuestas más atrevidas que haya llevado un gobierno en los últimos tiempos. Un país entero decidió unir su futuro al del Bitcoin, algo sin precedentes. Y por eso la pregunta es, ¿cómo les ha salido esta jugada? Vamos con ello. El Salvador de Nayib Bukele lleva años copando titulares de medio mundo. A estas alturas os sonará de sobra. Mano dura contra las bandas, megacárceles de alta seguridad, el fin de los límites a la reelección presidencial. Con cada decisión, el país se ha convertido en un foco constante de controversia y atención mundial. Pero estamos en si lo hubiera sabido, y hay algo más. Algo de lo que se habló mucho en su momento y que hoy curiosamente ha pasado a un segundo plano, pese a que sin embargo podría tener una enorme relevancia para el futuro del país. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues exactamente a lo que pasó el 9 de junio de 2021. En un hecho sin precedentes, El Salvador convierte al Bitcoin en moneda de curso legal. Ese día, el Congreso de El Salvador aprobó una ley impulsada por el propio presidente Bukele para convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. La votación fue clara, 62 votos a favor de un total de 84 diputados. Y con esa decisión, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar oficialmente el Bitcoin. A ver, el cambio no implicaba romper con el sistema existente. La cripto no sustituía al dólar de Estados Unidos, que es la moneda oficial del país desde el año 2001, sino que permitía que pasara a convivir con él dentro del mismo marco monetario. Y no se trató de un gesto simbólico. La norma obligaba a los comercios a aceptar Bitcoin como medio de pago y establecía que los impuestos también podrían pagarse en esta misma divisa digital. ¿La lógica con la que se justificó este cambio? Pues la misma que se utilizó en su día para dolarizar el país, mejorar la estabilidad macroeconómica y combatir la inflación. Ahora bien, exactamente, ¿qué les aportaba esta criptoapuesta? Pues según Bukele, la adopción del Bitcoin buscaba sobre todo 5 objetivos claros. Primero, fomentar la inclusión financiera. Segundo, atraer inversión extranjera. Tercero, impulsar el turismo. Cuarto, promover la innovación. Y quinto, estimular el desarrollo económico del país. Y a ver, tenía sentido si miramos el contexto de El Salvador, porque en este país casi el 70% de la población no tenía acceso a un banco y las remesas representaban alrededor del 20% del PIB. En un lugar así, una moneda digital como el Bitcoin, que no requiere cuenta bancaria, podía en teoría mejorar el acceso financiero y abrir nuevas oportunidades económicas para millones de personas. Ese fue uno de los principales argumentos para dar este salto. Pero claro, nada en la vida está exento de riesgos y desde luego la adopción del Bitcoin no iba a ser la excepción. El éxito no estaba garantizado. Para empezar, introducir la cripto en el país tuvo un importante coste. Pensad en lo que supone tener que implementar toda la infraestructura tecnológica, crear billeteras digitales, capacitar a los comerciantes y preparar el sistema financiero. Es algo que necesitó una considerable inversión en un país con recursos muy limitados. Luego están también las altas comisiones de transacción y operación. Es decir, cada vez que alguien envía u opera con Bitcoin, se puede terminar enfrentando a tarifas potencialmente más elevadas que los métodos tradicionales, especialmente cuando hablamos de pagos pequeños o remesas, que al fin y al cabo son el corazón de la economía salvadoreña. Y por supuesto, no podemos olvidar de ningún modo la volatilidad extrema que está asociada a las criptos. El Bitcoin puede subir o bajar decenas de puntos porcentuales en un solo día, lo que significa que el valor de los salarios, los pagos o las reservas del país, todo podía cambiar drásticamente de un día para otro. Y de hecho, el ejemplo más claro lo hemos tenido en los últimos meses. Colapso cripto. Bitcoin y Ethereum se desploman tras la imposición de aranceles del 100% a China por parte de Trump. Entre primeros de octubre y finales de noviembre de 2025, el Bitcoin llegó a caer un 30%, lo que se conoció como Crypto Crash de 2025, la mayor caída desde el cripto invierno del 2022. Y el arranque de este 2026 también ha sido movidito. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué tanta volatilidad? Pues verás, el Bitcoin es un activo muy particular. A largo plazo se presenta como una propiedad blindada, fuera del control de cualquier estado y libre de la erosión de valor que sufre la moneda fiat. Sin embargo, a corto plazo la historia es distinta. Su precio depende de dinámicas especulativas y es extremadamente sensible a la confianza de los inversores y a la disponibilidad de liquidez. Ya visteis lo que pasó en el Crypto Crash que os mencionaba hace un momento. Su punto de inflexión fue el 10 de octubre de 2025, cuando Bitcoin alcanzó un máximo histórico cercano a los $120.000. Luego, el contexto financiero empezó a agrietarse.
Por ejemplo, la financiación a corto plazo en dólares se estaba encareciendo, lo que hacía que tanto la compra apalancada de Bitcoin como el coste de oportunidad fuesen menos atractivos. Y justo en ese momento empezaron a aparecer un montón de noticias negativas, como el posible recrudecimiento de la guerra comercial con China. El resultado: se desencadenó todo un efecto dominó. Los inversores apalancados se vieron forzados a cerrar posiciones de forma violenta, lo que intensificó las caídas. Y así, de repente, en solo 2 días, Bitcoin perdió $10.000 y más de 20.000 millones en posiciones de futuros fueron liquidados. Bien, esa crisis ya pasó, pero la cuestión es qué nos dice. Y es que este episodio resume perfectamente la naturaleza del Bitcoin, un activo con un enorme potencial, pero también sujeto a una volatilidad que por momentos puede ser extrema, lo que para un país como El Salvador puede convertirse en un problema serio. Así que la pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado realmente cuando este experimento se ha trasladado del papel a la realidad? ¿Qué resultados ha tenido esta aventura que se puso en marcha ese 9 de junio de 2021? Pues a ver, los resultados han sido mixtos. Desde el primer momento, la obligatoriedad de aceptar Bitcoin generó bastante rechazo, tanto entre comercios como entre consumidores, al tiempo que la volatilidad constante de esta divisa digital fue erosionando la percepción de estabilidad financiera. Para colmo, las agencias de rating reaccionaron rebajando la calificación crediticia del país. El resultado: cuando miramos el uso real que se hace de esta cripto, la distancia entre el objetivo y la realidad es más que evidente. Apenas el 7,5% de la población ha llegado a utilizar Bitcoin para sus compras diarias. Y en el caso de las remesas, los números son aún peores. Apenas el 1% se envía mediante esta criptomoneda. En la práctica, la mayoría de los ciudadanos que reciben Bitcoins terminan cambiándolos rápidamente por dólares, que es la divisa en la que mantienen la mayoría de sus ahorros. Pero bueno, aún así, el gobierno ha mantenido su rumbo, cumpliendo el objetivo declarado de comprar al menos una media de un Bitcoin por día. Actualmente ya tiene cerca de 8.000. El gobierno de Bukele ha aprovechado los momentos de caídas para realizar compras importantes, de tal forma que, según distintas estimaciones, a día de hoy estas reservas podrían acumular unas plusvalías latentes de más de 300 millones de dólares. Y ojo, porque aquí está la clave. El experimento ha sido recibido muy fríamente en la economía cotidiana, pero al mismo tiempo ha abierto una oportunidad financiera para el Estado. Por eso os hablaba de efectos mixtos, porque el resultado es un panorama más complejo, imposible de reducir a un simple ha funcionado o ha fracasado. Claro, que hay algo que tampoco podemos ignorar: El Salvador no es Alemania. Este tipo de apuestas no suelen ser bien recibidas por muchos organismos internacionales, y este caso no ha sido una excepción, especialmente en lo que respecta al FMI, una institución clave para la financiación del país. El Fondo Monetario Internacional ha estado años diciendo que el del Bitcoin no les hace ninguna gracia, y de hecho han llegado a condicionar su apoyo financiero a que esta política se reduzca o se abandone. Una amenaza especialmente delicada en un país que arrastra niveles de deuda elevados y que necesita estabilidad macroeconómica como el agua de mayo. Y así es como llegamos al punto decisivo. ¿Significa esto el principio del fin de la política del Bitcoin en El Salvador? ¿Es realmente esta criptodivisa una amenaza para la estabilidad económica del país? ¿Cómo está respondiendo el gobierno? Pues bien, veámoslo. Para responder a todas estas preguntas, primero tenemos que entender una cuestión clave: el contexto que se vive en El Salvador. Porque, amigos, los riesgos que implica una apuesta como esta, en una economía grande, desarrollada y con instituciones muy consolidadas, podrían ser asumibles. Pero en El Salvador, el margen de error es muchísimo más pequeño. Aquí, cualquier desviación puede tener efectos amplificados, y eso hace que el riesgo se multiplique. Me explico. El Salvador depende en gran medida del apoyo internacional. Arrastra bastante deuda pública y tiene una posición fiscal muy frágil, algo por otra parte propio de una economía en vías de desarrollo. Y aunque en los últimos años las cosas han mejorado, el problema sigue lejos de estar resuelto. La herida continúa abierta. Y ojo, aquí tenemos que tener presente una cosa: los países en vías de desarrollo tienen un margen de endeudamiento mucho más reducido que los países desarrollados. El Salvador, por ejemplo, ronda hoy el 56% de deuda sobre PIB. A primera vista, eso puede no parecernos una cifra demasiado alta. Sin embargo, para economías de este nivel sí que supone cruzar una línea roja, porque tenemos que tener en cuenta que la capacidad de recaudación de los gobiernos es mucho más limitada.
complicada. Por eso, el umbral de seguridad suele situarse entre el 40 y el 50%. Más allá de ese punto, el riesgo se dispara. Y todo esto, además, en un contexto internacional complicado, con tipos de interés más elevados, menos liquidez para emergentes y unos mercados mucho más desconfiados con los países que consideran vulnerables. Un cóctel peligroso, que no perdona errores. Y es precisamente por esta combinación de factores por lo que el Fondo Monetario Internacional ha estado presionando para que El Salvador dé marcha atrás con su política de Bitcoin. Ahora bien, exactamente ¿cómo les presionaron? ¿Qué les exigieron? Pues amigos, la posición del fondo, como os digo, ha sido bastante clara. Según el FMI, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal introdujo una volatilidad totalmente innecesaria, complicando la gestión de la política fiscal, aumentando los riesgos para la estabilidad financiera y dificultando el acceso a la financiación internacional. Algo a lo que además añaden posibles problemas de gobernanza. Y sí, puede que el FMI exagere o puede que no, pero sea como sea, da igual. Porque lo cierto es que el FMI no se limita a opinar, tiene una capacidad de presión muy alta. El Salvador necesita los dólares de esta institución, así que no puede pelearse demasiado con sus posturas, porque el dinero solo llega cuando el FMI considera que se han cumplido ciertas condiciones. ¿Qué condiciones puso en este caso? Pues, por ejemplo, que el Bitcoin dejase de ser obligatorio, de tal forma que los comercios pasen a aceptarlo de forma voluntaria. Y también exigieron que se acotase el uso de esta cripto en el sector público y que se parasen las nuevas compras para la criptoreserva nacional. Incluso pidieron que el gobierno redujese y eventualmente vendiese la participación que tiene en la Chivo Wallet, la billetera digital del Estado. Y la pregunta es, ¿ha conseguido todo esto cambiar realmente la política de Bukele frente al Bitcoin? Pues la respuesta corta es que por ahora muy poco. Porque, a ver, es cierto que el gobierno ha introducido algunos ajustes para rebajar la tensión. El más visible, por ejemplo, ha sido eliminar la obligatoriedad de aceptar Bitcoin como medio de pago. 31 de enero de 2025. El Bitcoin deja de ser moneda de curso legal en El Salvador, menos de 4 años después de ser el primer país del mundo en adoptarla. Pero más allá de ese gesto, el núcleo de la estrategia permanece prácticamente intacto. El Ejecutivo está cediendo solo lo justo para evitar un choque frontal, pero sin renunciar a su estrategia. De hecho, cuando uno mira lo que ocurre fuera de los comunicados oficiales, el contraste es evidente. El Bitcoin ya no es obligatorio, sí, pero sigue circulando con total normalidad en el sector privado. Y el gobierno sigue comprando Bitcoins, un movimiento perfectamente alineado con la política presidencial de adquirir un Bitcoin al día. La verdad es que aquí no se esconde. Comprando 21 Bitcoin por el día del Bitcoin. Y desde luego, tampoco hay ninguna señal de que El Salvador tenga ninguna intención de vender sus reservas. Todo lo contrario, el discurso oficial insiste en las ganancias no realizadas de cientos de millones de dólares y en el creciente interés del sector cripto por este país. Vamos, que el gobierno, al menos por ahora, no está cumpliendo con todo lo que el FMI les ha exigido. Por eso la pregunta es, si no cumplen con las exigencias del FMI, ¿significa eso que les van a retirar las ayudas? Pues la respuesta, al menos por ahora, es que eso no parece probable. Y la razón principal es fácil de entender. La economía está yendo mejor de lo esperado y muchos de los riesgos que preocupaban hace un año se han ido relajando. De hecho, es algo que el propio FMI ha empezado a reconocerlo. Noticias como esta lo resumen a la perfección. Se reducen las tensiones por las tenencias de Bitcoin de El Salvador, mientras el FMI elogia el progreso económico. La economía del país centroamericano crecería un 4% este año, según el FMI. Y es que el crecimiento está siendo más rápido de lo previsto. ¿Pero por qué? Pues principalmente por una combinación de factores. Mayor confianza, remesas en máximos históricos y una inversión que se mantiene sorprendentemente alta. El resultado es que en 2025 el crecimiento del PIB real rondó el 4% y las perspectivas para este 2026 son incluso mejores. No es para tirar cohetes, pero es mejor de lo esperado. Además, en paralelo, el gobierno ha enviado señales claras en el frente fiscal. Por ejemplo, hay un compromiso firme con la consolidación presupuestaria. El objetivo de reducción del déficit en 2025 parece que se cumplió y el presupuesto de 2026 combina aún menos déficit con más gasto social, lo que les está permitiendo acumular más reservas y reducir el endeudamiento doméstico, más o menos en línea con lo pactado con el FMI. Y luego, a esta mejora macro se suma una agenda de reformas estructurales que esta vez sí se ha ido materializando. Por ejemplo, se han publicado estudios clave en materia de pensiones, un marco fiscal de medio plazo, y se han aprobado reformas importantes para ganar estabilidad financiera. Incluso el sistema financiero se está alineando con Basilea III, el marco internacional que refuerza las reglas de capital, liquidez y estabilidad de los bancos tras la gran crisis de 2008. El resultado está mejorando tanto la liquidez como la financiación estable
del sistema y con ello la inversión en el país. También se ha aprobado una nueva ley contra el blanqueo de capitales diseñada para cumplir estrictamente con los estándares internacionales y reducir los riesgos reputacionales. Y por eso, hoy por hoy, todo apunta a que la colaboración entre el FMI y El Salvador va a continuar, aunque Bukele siga empeñado con su estrategia Bitcoin. Claro que eso no significa que la tregua vaya a durar para siempre. Si vuelven las tensiones o se percibe un incumplimiento serio, el FMI seguramente endurezca su postura. Y si eso pasara, las ayudas acabarán retirándose. La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué impacto tendría realmente sobre la economía salvadoreña? Pues lo primero que ocurriría sería una pérdida clara de confianza internacional. Para los mercados el FMI no es solo un prestamista, es también una especie de sello de seguridad. Si el fondo se retira, el mensaje es automático. El país es más arriesgado de lo que se pensaba. Y en el caso de El Salvador, eso sería un golpe especialmente duro por una razón estructural que resulta crucial. Y es que toda su deuda está denominada en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, lo cual tiene una implicación muy importante. El Salvador no controla su propia moneda, no puede emitir dinero para cubrir vencimientos, refinanciar al gobierno o ganar tiempo en una crisis. Cada dólar que necesita tiene que conseguirlo fuera del país, vía ingresos, reservas o financiación externa. Y si el apoyo del FMI desapareciese, el acceso a los mercados se encarecería de inmediato. Y desde luego, la presión no se quedaría solo en el sector público. Los bancos, las empresas y la inversión extranjera también notarían el golpe. Por eso es tan importante para el país mantener el apoyo de esta institución internacional. Y por eso Bukele tampoco puede jugar tan duro como le gustaría. Pero eso sí, de momento ha sorteado el envite. Amigos, amigas, así es como está el plan Bitcoin de El Salvador. Os hemos contado cuáles fueron sus objetivos, qué resultados han tenido y qué amenazas se ciernen sobre este proyecto. Pero dicho esto, la pregunta te la hacemos ahora a ti. ¿Qué piensas de toda esta apuesta? ¿Crees que la estrategia Bitcoin de El Salvador puede funcionar? ¿Merece la pena? ¿Inviertes tú en Bitcoin? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios y no olvides darle a like si este vídeo te ha resultado interesante y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Si lo hubiera sabido.